Hay veces que el hombre está acostumbrado a tener todo bajo control, a sentir que tiene todo en su dominio. Pero hay situaciones que llegan a nuestra vida que nos muestran que realmente el hombre y la vida del hombre es frágil, que no tenemos todo bajo control, que al contrario, que hay muchas cosas que se nos escapan. Pero cuando nos damos cuenta y logramos entender que no se trata de la fortaleza ni de lo que nosotros podamos tener, sino de lo que Dios ha depositado en nuestras vidas. Dice la palabra que el Señor ha depositado un tesoro en nosotros. Un tesoro maravilloso que hay quienes hoy poseen, hay quienes hoy tienen en su vida. Hay personas que ni siquiera tienen conocimiento de él. No saben de qué tesoro estamos hablando. Pero en un momento Isaías se encontraba en una situación de profundo dolor, angustia, de un tiempo difícil que atravesaba la nación. Y en medio de aquella situación, en medio del conflicto y los problemas que muchas veces pueden venir a corazones que por momentos le daban la espalda a Dios, por momentos se alejaban, y ahora él eleva una oración en un momento donde reconoce al Señor. Hay veces que nosotros nos cuesta reconocer que no podemos con nuestras propias fuerzas, que no está en nosotros el control ni el poder. Hay veces que pareciera que hace falta que toque nuestra vida una enfermedad para darnos cuenta de la fragilidad que tenemos, para saber que no somos como nosotros pensamos. Cuando uno es joven dice, no, yo tengo toda la fuerza, todo el vigor, pero a medida que van pasando los años uno se da cuenta que se va marchitando, se va agotando, que ya no es lo mismo. Cuando uno ya está entrado en años se da cuenta de que su vida es frágil, su cuerpo, su salud es frágil. Pero no es eso lo que el Señor quiere mostrarnos en cuanto a la fragilidad del hombre simplemente, sino que aún en medio de esa fragilidad, Dios ha depositado un tesoro, dice la palabra, en vasijas de barro. En un recipiente, un vaso de barro en la antigüedad era un elemento económico, lo más barato, lo más frágil, lo que se rompía fácilmente. Pero el Señor depositó algo valioso, algo maravilloso, su palabra, un tesoro, en estos vasos de barro, muchas veces cargados de grietas, muchas veces rajados por situaciones de la vida, por el dolor, por los fracasos, pero que aún en medio de vidas que han sido dañadas, dice la palabra que el alfarero toma el barro. Cuando Jeremías va a la casa del alfarero, el alfarero tenía una obra, aquella obra se echa a perder, y el alfarero toma aquel barro y comienza a hacer una obra nueva. Si un alfarero tomase barro, y ese barro estuviese con impurezas, si tuviese pequeñas piedritas, no estuviese limpio, el alfarero tendría la necesidad de limpiar primeramente el barro para que la forma, para que aquella pieza, sin impurezas, sin imperfecciones, pueda salir. Y tendría que tomarse el trabajo, la determinación de quitar todo lo necesario para que la obra pueda llevarse a cabo. Del mismo modo Dios hace con nosotros. El problema es si tu corazón, si tú te dejas moldear por Dios. Dios quiere moldear nuestra vida, nuestro carácter, nuestro corazón. Pero hay veces que nosotros luchamos para tener el control, que nosotros queremos estar a cargo y saber tener todo bajo control o controlado. Y no nos podemos entregar a la voluntad de Dios, ni podemos confiar en que estamos en sus manos, ni creer que Dios tiene un plan y un propósito con nuestra vida, que no es simplemente algo aleatorio, sino que Dios nos ha llamado con un propósito. En la mañana compartía una palabra acerca de que somos piedras vivas, y cada uno de nosotros es importante en aquella edificación santa, parte de la edificación, y Dios nos llama a estar dentro de un sacerdocio santo,
con las virtudes que Dios nos llama a vivir, una vida de fe. Pero entendiendo la importancia de la unidad y entendiendo la importancia de un llamado con propósito. Ahora Isaías, en medio de esta situación, clama al Señor y dice, oh, si rompieran los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurrieron los montes como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos. Un llamado. Si descendieras, si pudieran ver tu majestuosidad, tu poder. Ahora, en medio de aquella oración y en medio de aquella plegaria pidiendo misericordia y ayuda, nos muestra un versículo, una palabra acerca de la dependencia y quiénes somos. Dice así la palabra de Dios. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 64 del libro de Isaías. Vamos a leer solamente el versículo 8. Allí se encuentra la palabra del Señor para esta hora. Libro de Isaías, capítulo 64, versículo 8. Y vamos a leer esta palabra en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Dice la Escritura, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, y nosotros barro. Simplemente barro. Simplemente algo frágil para que el poder, para que la gloria sea de Dios y no de nosotros. Para que podamos comprender que todo lo que Dios nos permite vivir es por su gracia y por su misericordia, no por el vaso, no por el barro. El que conoce el diseño, el que sabe el final de la obra es el alfarero, no el barro. El barro no tiene control de nada. Es el alfarero el que toma la dedicación de limpiarlo, purificarlo, comenzar de nuevo cuando la obra se echa a perder, quitar las grietas, darle la forma a cada pieza, es única. Y Dios toma ese trabajo con cada corazón. Y Dios quiere moldear nuestra vida, pero a veces nosotros no dejamos que Dios pueda moldearnos. Al contrario, nos rebelamos. Dice la palabra, el hombre se rebela con su hacedor. Y los tiestos le dicen a aquel que lo formó, tú no me hiciste. ¿Cuántas personas dicen, Dios no existe? ¿O por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios no hace aquello? Esta palabra dice, tú eres nuestro Padre, nosotros barro. Simplemente barro. Tú eres, Señor, el creador, el alfarero. Tú, en tus manos, Señor, están nuestros tiempos. En tus manos, Señor, está nuestro futuro, nuestros sueños, nuestros anhelos. ¿Qué puede hacer el hombre sin Dios? Dice la palabra, apartados de mí, nada podéis hacer. El hombre puede intentarlo, puede luchar, puede tener la tenacidad de buscar. Pero en términos de la palabra de Dios, en términos de aquellos que tienen un propósito, dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Personas que se acercaron al camino de Dios y luego quisieron seguir con sus vidas. Quisieron intentar ser felices y alcanzar esa estabilidad que habían logrado por medio de la palabra y del Espíritu Santo, del obrar de Dios en su vida, y tratar de sostenerlo como habían cambiado de hábitos. Una cosa es cambiar de hábitos en la vida, decir, bueno, he logrado con el tiempo dejar de tomar alcohol, dejar de vivir desordenadamente. Pero muy diferente es aquella persona que ha abrazado la fe para no alejarse de Dios. Alguien que se ha aferrado a la palabra de Dios y que entiende que Él es barro, que el Señor es su Padre y que como Padre quiere lo mejor para nuestras vidas. Y hará el trabajo necesario para purificarnos y para moldearnos conforme a ¿qué? Conforme a su voluntad. Conforme al plan y al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros
Dios tiene un plan con cada vida. No significa que sea más o menos especial. Simplemente es parte del plan y de la voluntad y de la gracia de Dios. Pero cuando el hombre no comprende esto, es cuando el hombre intenta y quiere y lucha con sus propias fuerzas. Yo me acuerdo que luchaba e intentaba con mis propias fuerzas y quería salir adelante. Y decía, si yo me esfuerzo, si hago y pongo todo lo posible, todo lo que yo pueda hacer, entonces quizás lo logre, quizás pueda superarme. Pero no fue así, al contrario. Demasiado esfuerzo, pero no iba a ninguna parte, era todo en vano. No funcionaba, y yo decía, no funciona. Se supone que si me esfuerzo, si hago lo correcto, si me levanto temprano, dice que al que madruga Dios lo ayuda, entonces Dios me va a ayudar si me levanto temprano, si me esfuerzo. Pero las cosas no me salían bien. Yo intentaba y parecía que nada funcionaba. ¿Por qué? Porque quería hacerlo con mis propias fuerzas. Porque no entendía que simplemente era barro en las manos del alfarero. Porque hay quienes no se están dejando moldear. Hay quienes simplemente no conocen que Dios quiere depositar en su vida, como dice la Escritura, un tesoro valioso, preciado, en un vaso de barro. Para que la excelencia esté en Él y no en nosotros. Tú puedes compartir la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene el poder de transformar corazones, de libertar a los cautivos, de sanar a los enfermos. La palabra de Dios tiene el poder de hacer volver a una vida de la muerte, de transformar el corazón de aquel que hoy está en depresión, desánimo. Pero no es la excelencia nuestra ni el poder, sino de aquel tesoro que ha sido depositado sobre nuestras vidas, de aquella palabra que transformó nuestro corazón. Dice Isaías, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tu mano somos todos nosotros. Señor, tú nos formaste, tú eres el Creador. Tú eres, Señor, quien nos dio vida. Ahora la pregunta es, ¿con qué fin? ¿Para qué te formó el Señor? No se trata de la perfección, no se trata de que seas perfecto. Dios hará el trabajo que tenga que hacer. Como te dije, el barro puede estar impuro, pero el alfarero lo purificará. Quizás tú digas, bueno, como dice la Escritura, la caña cascada, aquella caña que se desechaba porque ya no servía. O el pábilo que humeaba porque ya estaba a punto de apagarse. Bueno, el Señor dice, yo no quebraré la caña cascada ni apagaré el pábilo que humeare. Es decir, si hay una mínima esperanza, una mínima probabilidad de que tú puedas cambiar, de que tú puedas dejar moldear tu corazón, el Señor lo hará. Si tú te sometes a la voluntad de Dios, dice la palabra, someteos a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Pero someterse va mucho más allá que simplemente venir a la iglesia. Someterse es oír la voz de Dios y obedecerla. Es, Dios me habla y yo obedezco. Me dejo guiar por la palabra de Dios, me dejo moldear por las manos de Dios. Entiendo que soy barro, que el Señor es el alfarero, que Él es el creador, que Él es quien me formó. Pero hay partes de nuestra vida que nosotros no dejamos que Dios pueda moldear. Nuestro carácter, nuestras habilidades, porque decimos, no, esto es lo que yo sé. Soy diestro en esto no necesito a Dios, me manejo. Y lo cierto es que necesitamos ser moldeados en cada área de nuestra vida. En el carácter, necesitamos ser moldeados para poder llevarnos con los demás, para poder tener un carácter humilde. Necesitamos comprender acerca del amor y la gracia de Dios en nuestra vida. Dice la palabra que el Señor es quien toma el barro. Barro somos. Algo que puede parecer insignificante, sin valor, pero sin embargo el Señor, dice la Escritura, Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El Hijo del Hombre para que lo visites. Poco menor que los ángeles lo hiciste y lo coronaste de gloria y de esplendor.
¿Por qué el Señor ha depositado algo tan valioso sobre nosotros? Es la importancia de que la palabra de Dios es lo que debe resaltar en nuestra vida. El Espíritu Santo de Dios obrando en nosotros y no nosotros mismos. En tiempos donde vemos que busca exaltarse el hombre en demasía, en tiempos donde vemos que buscan sobresalir o sobresaltar sobre el obrar de Dios, donde vemos que hay personas que manipulan a otras exaltándose ellos, el barro, por sobre el tesoro que fue depositado en sus vidas. Personas que hacen un espectáculo de la fe y están buscando exaltar eso, el barro. Pero esta palabra dice, no, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros barro. Simplemente eso. Simplemente débiles, simplemente frágiles. Hay veces que hay personas que me llaman y me dicen, pastor, yo soy muy débil, yo soy muy frágil en mi vida. Le digo, gloria a Dios, porque dice la Escritura que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Aleluya, y aleluya, santo nuestro Dios. Bendito es Él. No es el problema que tú seas débil o frágil, porque Dios ya lo sabe a eso. Él está formando el barro, Él sabe el material con el que trabaja. Él conoce los corazones, Él pesa las intenciones de nuestro corazón, mientras que tu corazón te puede engañar a ti y a otros, a Dios no le puede engañar. Mientras que tú puedes mentirte a ti mismo, a Dios no le podemos mentir. Y en medio de la condición del pueblo, Isaías habla acerca de la condición del hombre. Es el reconocimiento. Es como cuando la Escritura dice, nosotros somos como el rocío de la mañana. Así como algo que se desvanece fácilmente, como niebla. Como la niebla. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la vida del hombre? Cuando la palabra hace referencia al hombre, sus deseos, dice, pasan. El hombre, sus deseos, la gloria de los hombres es pasajera. Cielo y tierra pasará, dice la Escritura, mas mi palabra no pasará. Y aquella palabra fue el tesoro que fue depositado en nosotros. Dice la Escritura que por los cielos, por la palabra fueron creados los cielos y la tierra. Por la palabra. Mira el poder que tiene la palabra de Dios. Que solamente con oír la palabra, muchos fueron llenos del Espíritu Santo, aún a distancia. Testimonios de personas que escuchaban simplemente la radio. No había congregación, no había nada, pero la palabra estaba llegando. Y eran llenos del Espíritu, personas que eran sanadas. Milagros impresionantes a la distancia, pero solamente la palabra, era la palabra de Dios. Era el poder de la palabra transformando los corazones, cambiando vidas, quebrantando aquel corazón duro, aquel barro. Pero el barro debe ser dócil para poder trabajarlo. Si no somos dóciles, si no dejamos moldear, hay personas que son rebeldes, dicen, no, yo no quiero esto. Si no somos frágiles, si no somos dóciles para poder ser moldeados. Imagínate un material que se resiste. Cuanto tú te resistes, el barro, ¿cuánto puede resistir el barro? Hace fuerza, resiste hasta que se quiebra. Y hay muchos que se han quebrado porque se resisten. No es el fin que te quiebres, no es el fin quebrantarte. Pero cuando el hombre se resiste, Dios tiene que quebrantarle para que comprenda, para que entienda y conozca su fragilidad, para que entienda la importancia del obrar y lo que Dios quiere hacer en su vida. En la vida de fe uno debe aprender a ser flexible, porque el rígido se quiebra fácilmente. Debe ser alguien que pueda moldearse en las manos de Dios. Hay personas que dicen, no, este es muy influenciable. Una persona que se deja llevar por cualquier cosa que le dicen, se deja influenciar, cambia de actitud. Ahora totalmente lo opuesto es con Dios. Dios no quiere influenciarte para
para llevarte simplemente a un punto en común. El Señor quiere quitar las impurezas que hay en nuestro corazón. Y la única manera es que nosotros podamos dejarnos moldear. Por eso Dios nos da el libre albedrío, para que entendamos que nosotros somos los que elegimos. Por eso dice la palabra, y aquí yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Tú eres quien elige. ¿De qué manera quieres vivir? No, pastor, yo quiero vivir así como estoy y de acá a algunos años quizás sirva a Dios o cambie de vida. Por el momento estoy bien. Escucho la palabra, me gusta de tanto en tanto, pero voy a seguir así. La pregunta es si ese es el plan y la voluntad de Dios para tu vida. O si estás resistiéndote demasiado al punto que en un momento vas a quebrarte. Y no hablo de la vasija que está quebrada, porque muchas vidas puedo decir yo fui quebrado, roto por la vida. Y los pedazos que quedaron, Dios los tomó e hizo una obra nueva. Porque la vida me golpeó muy duro. Hay personas que han sufrido mucho. Personas que han sido marcadas en su niñez. Personas que han sufrido el abandono, el desprecio. Personas que esas tuvieron que derramar lágrimas en su vida y ese fue la constante en ellos. Pero sin embargo, Dios tenía un plan. Dios tiene un plan con su corazón. No es el propósito de Dios que el hombre sufra, que el hombre padezca o que el hombre atraviese situaciones difíciles. Son nuestras propias decisiones que muchas veces nos ponen en lugares incómodos y que nos llevan al borde de quebrarnos por la resistencia que ponemos cuando Dios quiere hablar. Dice la palabra, te hablé en medio de tus prosperidades y no quisiste oír, pusiste resistencia. Y entonces dice Dios, ahora te llevaré al desierto y allí te hablaré el corazón. Te hablé cuando estabas en el punto más dócil, pero pusiste resistencia y te quebraste. Te hablé cuando todo iba bien y no quisiste. Ahora estás predispuesto a oírme, pero porque la condición en la que estás te ha vuelto así. Es como cuando tú ves a alguien que de repente se le han acabado las fuerzas. Alguien que era muy rebelde, pero en el momento que está en el hospital ya no le queda rebeldía. Ya ahora tienen que pincharle el brazo cada ratito, tienen que venir, ponerle suero y los enfermeros hacen lo que quieren, ya no dispone. Se acabó la rebeldía. Porque ya no tiene el control. Ya llegó a un lugar donde está sumiso, donde si quiere salir de ahí tiene que obedecer. Dios no quiere llevarte a un lugar donde simplemente tú tengas que rendirte por la fuerza, porque sería imponértelo. Dios quiere que tú abras tu corazón de manera voluntaria, que tú entiendas que Dios está buscando obrar en tu corazón, no para dañarte, no para herirte. Isaías dijo, y tú el que nos formaste, así que obra de tu mano somos todos nosotros. Lo cierto es que la palabra nos enseña que todos somos creación de Dios. Fuimos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Lo que nos da la potestad de ser llamados hijos es haber creído en Cristo, haber abrazado la fe del unigénito Hijo de Dios. Hay personas que son una creación de Dios, pero que no conocen el tesoro maravilloso que Dios quiere depositar en sus vidas. Y hay quienes tienen un depósito, un tesoro tan valioso que no lo ven. Cristianos que andan totalmente amargados, tristes porque hay situaciones en su vida que no funcionan o que no les salen bien, sin entender lo maravilloso que Dios ha depositado en ellos, el poder que la palabra y el evangelio tiene sobre sus vidas. No afecta al vaso, no afecta al barro, porque la excelencia es de Dios, la gloria es de Dios. Pero Dios nos hace partícipes de su obra.
Dios nos permite ver milagros extraordinarios. Y cuando digo milagros extraordinarios, alguno pensará que alguien se levante de una silla de ruedas. Mira, el milagro más extraordinario es cuando una persona se convierte al Señor. Cuando alguien, sin importar si fue sanado, libre, transformado, pudo convertirse. Pudo creer en Él sin importar lo que pueda pasar. Pudo abrazar una fe de tal modo que pueda decir que nos apartará del amor de Cristo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni espada, ni hambre, ni desnudez, nada nos apartará del amor del Señor. Entonces sí, Dios hizo una obra gloriosa, aleluya. Ese es un milagro extraordinario. Porque tú puedes recibir un milagro y mañana irte, pero cuando tú eres convertido, cuando te conviertes, ya no hay nada que te hace retroceder. Y pueden venir y decirte lo que sea, y puede pasar cualquier cosa en tu vida, pero nada va a hacerte retroceder. Porque no estás siguiendo a Cristo por los panes y los peces. No estás siguiendo a Cristo porque libertó al gadareno. No estás siguiendo a Cristo porque viste multiplicar la provisión como aquellos que le seguían. Y Él les dijo, ustedes no vienen sino solamente por lo material. No estás siguiéndole a Cristo porque viste milagros en personas que fueron sanadas, libres. Porque muchas veces nos toca ver que esas mismas personas que reciben milagros, sanidades, luego se alejan de Dios. O pasa un tiempo y ya no van más a la iglesia. Como quien va al médico para ser sanado y en el momento que se sana, dice, bueno, ya estoy bien, me voy a casa. Y uno dice, yo estoy aquí y quizás no he vivido ninguna cosa de esas. Dios no me ha sanado de cáncer, ni cuando llegué a los caminos de Dios. Sentí lo que hay personas que en un momento sintieron, que cayeron tocados al piso, que comenzaron a temblar. Yo decía, no, uno no ha sentido eso. Pero tú estás aquí. Hay una diferencia entre conocer el poder de Dios o las manifestaciones del Espíritu, el obrar de Dios. Y otra cosa es que eso pueda sostenerte en el tiempo. Hay cuestiones emocionales que no pueden sostener al hombre en su fe. Lo que va a sostenerte es el amor a Dios. Es la gracia de Dios en tu vida. Es ese plan del Señor que tiene para con nosotros, porque en el momento que quieres bajar los brazos, Dios te habla. En el momento que quieres rendirte, Dios te da una palabra. ¿Cuántas veces quisiste apartarte o darle la espalda a Dios? No por decir, bueno, voy a darle la espalda, sino porque de repente vinieron luchas y dijiste ya, no, ¿para qué voy a ir? Pero vino la palabra de Dios. Y la palabra de Dios comenzó a sacudir tu idea. Y comenzó a traer convicción de pecado y sentiste que estabas siendo ingrato con el Señor. Que estabas haciendo a Dios culpable de cuestiones que Él no tiene nada que ver. Que estabas juzgando a Dios por el carácter de otros o por el actuar de otros. Que estabas juzgando a Dios por el hombre y cómo el hombre se equivoca. Pero ¿qué tiene que ver Dios? Hacemos culpable a Dios cuando las cosas nos salen mal, pero jamás le pedimos la guía para saber y estar seguros de qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo saber si estás equivocado si no sientes que es Dios? Si no te dejas moldear, si no pones tu vida en sus manos, realmente será difícil. Porque cuando venga la dificultad, cuando vengan los problemas, buscarás ¿dónde? ¿Dónde busca el hombre cuando no encuentra salida, cuando no encuentra respuestas? Ahí muchos van y buscan a Dios. Otros recurren a toda clase de lugares buscando una salida. Y quizás en algún momento lleguen a un lugar como este para escuchar la palabra. Para entender que Dios es su Padre y un Padre amoroso. A veces cuando hablamos la idea de Padre, hay quienes dicen, no,
esa idea de padre para mí no es representativa porque mi padre me abandonó, mi madre se fue con otro hombre cuando era pequeño. En mi vida no ha sido fácil, así que un padre amoroso, ese ejemplo no lo entiendo. Puede hablarme, no sé, de un abuelo, de un tío que me crió, pero un padre. Y sin embargo, la Escritura nos habla que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Creador, aquel que nos ha formado. Creación suya somos, dice. Y Dios ha tenido en cuenta cada detalle en nosotros. Tú puedes cuestionar muchas cosas de tu propia vida, lo que te falta, lo que no tienes, pero Dios te ha hecho perfecto. Pero no perfecto en lo que tú entiendes como perfección, sino perfecto para el plan que tenía para ti. Perfecto para el propósito. Cuando tú miras las piedras, tú puedes decir, esta piedra no me sirve para nada, pero esa piedra, con esa forma, encaja en un lugar perfecto. En el lugar correcto para esa piedra entrará perfectamente ahí. Para otra cosa no servirá. Para otra cosa deberá ser tallada, cortada, para que pueda tener una forma y que pueda estar. Pero Dios es quien hace esa obra en nosotros. Aun cuando tú no entiendes el obrar de Dios, aun cuando muchas veces renegamos de ese obrar, porque el obrar de Dios es misterioso, muchas veces ocurre en silencio, sin comprender, y pasa el tiempo y tú no sabes o desconoces ese obrar, pero Dios está obrando. Y es muy difícil cuando tú dices, yo no veo nada, y tienes que confiar. Y pasa el tiempo y tú dices, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo vendrá? No se trata de cuándo, sino de que tú puedas creerle a Dios. Hay veces que hablo con los jóvenes, y para los jóvenes el futuro corre como rápidamente. Y cuando se quieren casar pareciera que son semanas, y que ya el tiempo se les termina, y qué pasa si se me escapa, si se me va. Y lo cierto es que aquellos que quieren compartir una vida, es toda una vida. El tiempo sobrará, pero es mejor hacer las cosas bien. Para aquel que está ansioso, el tiempo no pasa más. Y tiene temor de perder, de que las cosas no salgan como planeó. Pero si puede confiar y dejar todo en las manos de Dios. El problema es que a veces no es que queremos hacer la voluntad de Dios, sino que queremos hacer la nuestra. Y si Dios me dijere que lo que estoy haciendo no es parte de su voluntad, entonces no me gustaría. Y no quiero correr el riesgo de que Dios esté en contra de lo que estoy haciendo. Pero si tú quieres hacer la voluntad de Dios o la perfecta voluntad de Dios, deberías aceptar el sí y el no de Dios. ¿Sabes por qué? Porque será el mejor resultado. Puede que no te guste hoy, puede que no te sientas cómodo con la decisión, pero en definitiva, es lo mejor para nuestra vida. Dios está mirando algo que nosotros no vemos. Tú ves una oportunidad, Dios ve un fracaso. Tú ves un amor para toda la vida y Dios ve una pérdida de tiempo de unos años. Dios ve el quebranto, el dolor, las heridas, pero tú ves como quien mira enamoradamente. Dios dice, no, el futuro en mis manos es seguro, pero es en las manos de Dios. Es el barro en las manos del alfarero, no en otro lugar. El alfarero comienza a moldear y hace una obra nueva. Dios quiere hacer una obra nueva en ti. No importa cuán dañado puedas estar, no importa cuántas heridas. Hay quienes dicen, yo ya le fallé mucho a Dios. Yo ya fracasé muchas veces. ¿Y entonces qué? Tomamos el barro y lo tiramos, ya no sirve. ¿Tú crees que Dios mira tu vida y dice, ya no sirve, se echó a perder? Ya está, traigan otro. Este está, ya está fuera de servicio. No, dice la palabra que Él toma el barro otra vez.
y comienza a moldearlo nuevamente. El problema está en que tú puedas creer ahora que Dios puede hacer una obra nueva. Cuando lo viste levantarla tantas veces y quebrarse, no porque el alfarero lo hizo mal, sino porque nosotros tomamos malas decisiones. El problema no es Dios y muchos son conscientes de eso. El problema es que cuando Dios me dice que haga A, yo hago B y luego digo, ¿por qué me salió mal? ¿Por qué las cosas no me funcionan? Hay veces que personas me dicen, pastor, ¿por qué las cosas no me funcionan? Y yo digo, ¿en serio? Si estás yendo a golpearte con tus decisiones, estás tomando todos caminos equivocados. La palabra de Dios nos advierte y nos da consejo y tú vas en la dirección opuesta. Quieres manejarte conforme a tus anhelos o a la ansiedad de tu corazón. Es como cuando uno quiere que Dios le responda rápido porque él está ansioso. Y tú dices, yo no obro así. Tendrás que aprender a esperar. Tendrás que aprender a moldear tu carácter. Tendrás que aprender a quebrantarte, a llorar, a buscar. Pero no será fácil. No es simplemente un capricho, Señor, respóndeme ya porque me voy. Dios no obra así. Hay veces que uno desde la angustia puede decir cosas similares a esas. Pero Dios conoce un corazón que está angustiado, de alguien que simplemente está rebelde, de alguien que se ha encaprichado con una decisión. Dios lo conoce. Él es el creador, Él es el alfarero. Nosotros somos barro. Simplemente barro. Y dice la palabra que del polvo fuimos tomados, barro, y a ese lugar volveremos. Sin nada. Sin nada vinimos, sin nada nos iremos. Solo lo que hayamos hecho en esta vida. Eso marcará la diferencia. Cuando las personas hablan acerca de la muerte y miran que van a morir, bueno, todos vamos a morir. El problema no es ese. El problema es la seguridad que tienes al momento de partir. La seguridad que sientes de estar bien con Dios. Creyentes que hoy están mal en sus vidas y saben que si les tocara partir, como dice la palabra, hoy vienen a pedir por tu alma y ¿qué darás a cambio? ¿Qué podremos dar a cambio? ¿Qué cosa material podemos ofrecerle? Nada. Dice la palabra necio. ¿No te das cuenta que lo material no va a suplir las cosas que son del Espíritu, las cosas que, los tesoros, dice la palabra, hacer tesoros en los cielos? Porque ahí nadie va a poder tocarlo. No te afanes ni te preocupes por aquellas cosas que son materiales. Dios conoce de qué tenemos necesidad. Simplemente somos barro y Él es nuestro creador. Dios conoce tu corazón más que nadie. Y Dios conoce lo que necesitas más que nadie. Ahora, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué cargas tu corazón de ansiedad pensando que Dios no quiere responderte? Que Dios no está atento o que Dios tiene atenciones para con otras personas, pero a mí no me responde. Por eso entonces voy y le digo al hermano o al pastor, pastor, ore por mí porque a usted Dios lo escucha. Dios es tu Padre y el mío. Y Dios no tiene preferencias. Dice la palabra que todo aquel que se acerca con sinceridad, Él escucha. Y todo aquel que le pide perdón, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que si venimos a Él, Él nos da una nueva oportunidad. No importa cuántas veces hayas fallado. No importa cuántos errores tú digas, bueno, yo ya me equivoqué muchas veces. ¿Qué es muchas veces? ¿Muchas veces para ti o muchas veces para Dios? Yo ya le fallé mucho. Bueno, quizás te sientas así y está bien que te quebrante o está bien que sientas esa convicción. Pero no al punto tal que digas, no, ya no le voy a pedir perdón a Dios porque Dios no me va a perdonar.
Pídele perdón a Dios. Él será fiel y justo en perdonarte. Él conoce tu corazón. Y hay quienes obran desde un lugar que dice, voy a pedirle perdón. Pero, ¿quieres cambiar? ¿Quieres dejarte moldear? Si hasta aquí has llegado y las cosas no te han funcionado, ¿no crees que tienes que hacer algo diferente? Si siempre que intentaste volviste a caer y volviste a empezar, ¿no crees que tienes que tomar otro camino? Quizás debas dejarte moldear. Quizás debas poner tu vida completamente en las manos de Dios. Quisiste retener un poco y manejarlo. Señor, te entrego esta parte y yo manejo el resto. Es como una sociedad. Dios dice, no funciona así. No va a funcionar. Si no le entregas completamente tu corazón a Dios, no va a funcionar. Si no rompes de raíz con aquellas cosas que te han lastimado, no va a funcionar. Si no quitas y echas las zorras pequeñas, terminarán destruyendo la vida. Terminarán destruyendo tu vida. Dios nos habla como un padre amoroso, como alguien que quiere acercarse al corazón de su hijo para que entienda que necesita ser moldeado, que necesita que su corazón sea trabajado, tallado. Solo tienes que abrirle tu corazón a Dios. Él no te pide perfección, Él se encargará. Somos imperfectos, frágiles, débiles. Dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Pero soy fuerte porque todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece, dice la Escritura. Aleluya, aleluya, santo es Él. Qué bueno es Dios. Dijo Isaías, no te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Señor, somos tu pueblo y te necesitamos. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Todos los que estamos aquí y los que están escuchando esta palabra, todos necesitamos a Dios. Ninguno es extremadamente fuerte para no necesitarle, y si se siente fuerte es porque todavía no ha conocido la fragilidad, pero en algún momento la conocerá. Sea porque los años se lo impongan, sea porque alguna condición venga a su vida tempranamente, pero de alguna manera u otra la vida nos enseña que somos frágiles. De alguna u otra forma nos advierte para que tomemos conciencia. Dios quiere moldear nuestra vida para sacar lo mejor de ti. Hay veces que uno quisiera conocer cómo será. Imagínate la mejor versión de ti, la que fuiste un día, pero dice la palabra, no hacia atrás. Yo haré algo nuevo en tu vida. Imagínate el mejor estado que estuviste. Bueno, Dios dice algo mayor todavía. Algo mejor. Pero para eso es necesario que el barro se deje moldear. Dice la palabra que los hombres se rebelaron contra Dios. Y dijeron, rompamos nuestras coyuntas, rompamos las cuerdas. No quieren saber nada con Dios. Dice la palabra que el Señor mirará de los cielos y se reirá de ellos. Por la incoherencia de que la creación se rebele con su hacedor. La incoherencia de que un tiesto le diga al alfarero, tú no me hiciste. Dios mira el corazón de los hombres y Dios ve algo valioso y Dios quiere depositar en ti algo maravilloso, como dice la palabra, un tesoro por el cual aquel cuando lo conoce está dispuesto a vender todo lo que tiene para obtenerlo. Un tesoro que será suficiente para tu vida.
Solo estará en ti. Pero lo cambiará todo. Ahora, solo tienes que abrirle tu corazón a Dios. Entregarle áreas de tu vida que quizás no le habías entregado aún. Partes que dejaste moldear y partes que no. Es como cuando llevas un vehículo y te dice, tengo que cambiar estas partes. Cambiamos estas partes nuevas y dejamos estas viejas. Cámbialas todas. Pone todo nuevo. Porque si dejamos algunas piezas por ahí de antes, luego terminen fallando esas. Cambiemos todo. Bueno, dice, es necesario que lo saques todo. No puedes entregarme solamente una parte de tu corazón. Es necesario que puedas entregarle tu completo corazón al Señor. Yo invitar a aquel que quiere abrirle su corazón a Dios, los que están presentes, los que están escuchando esta palabra, donde quiera que te encuentres, reconociendo que Él es tu hacedor, reconociendo que Él es tu Padre y que tenemos necesidad de Él, reconociendo que somos pueblo suyo, creados para buenas obras, dice la palabra. Fuiste creado con un propósito eterno y maravilloso. No dejes que las dificultades te hagan creer algo distinto. Fuiste creado para algo mucho más sublime que lo que hoy estás viviendo quizás. Solo deja que el tesoro esté en ti. Yo invitar a aquel que quiera hacer esta oración de fe, que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración que dice, Señor Jesús, luego de escuchar tu palabra, yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador personal. Te pido perdón por todos mis errores, por todos mis pecados. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida y yo te doy gracias por morir por mí, por darme vida eterna y por hacerme único tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale un fuerte